Hijos míos, Dios no os ha abandonado, ni os ha dejado solos. Me ha enviado a mí entre vosotros. El triunfo de la Inmaculada. Dictados de Jesús Amarga. Escucha desde España a nuestros amigos y hermanos José Antonio Revuelta, Óscar Ibáñez, Marisa Páez, Ana Martín y muchos más. No te pierdas este milagro de amor. Martes, de 5 a 6 de la tarde, hora de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos y seguidores de este nuevo programa, El Triunfo de la Inmaculada. Hoy es nuestro segundo programa, o sea que casi está recién nacido, pero lo empezamos con muchísima ilusión, con mucha alegría también, por tener esta oportunidad de poder entrar a fondo en este libro, El Triunfo de la Inmaculada, que como ya dijimos en el programa anterior, pues es la continuación del libro La verdadera devoción al corazón de Jesús, y continúan pues en este libro estos mensajes que ya estuvimos viendo en este otro programa, La verdadera devoción al corazón de Jesús. Pues continúan hablándonos Jesús, la Virgen María, Dios Padre, algún santo en alguna ocasión, y con una nueva serie de mensajes, esta vez además más actuales, mensajes que van del 2008 hasta el 2012, o sea que casi ayer mismo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues con más actualidad y más próximos pues a todo lo que estamos viviendo, y también pues con más profundidad, ¿no? Son mensajes más largos en general, que tocan más temas, profundizan más, y que pues nos tienen que seguir ayudando, como ya nos hizo el libro anterior, pues a conocer todavía mucho más la intimidad del corazón de Jesús y del corazón inmaculado de la Virgen, porque este libro además de forma especial pues habla mucho de la Virgen María, habla mucho de la mujer también, o sea que ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando, y tiene una riqueza impresionante. La verdad es que todos los que lo hemos leído pues sí que hemos quedado muy impresionados con estos mensajes, ¿no?, que vienen en este libro, y esperamos pues poder sacar muchísimo fruto espiritual para todos nosotros, y los que lo preparamos, y por supuesto los que nos escuchan. Tenemos en nuestros estudios al equipo habitual, Óscar. Buenas noches, José Antonio. Marisa. Hola, muy buenas noches. Ya recién pasadas las Navidades, o sea que ya con ganas de empezar este año 2015, y con mucha fuerza también para pues que sea un año todavía más apostólico, ¿no?, y más mariano además también. Pues vamos a comenzar con nuestro primer mensaje. Hemos elegido un mensaje de la Virgen María para el primero. Es un mensaje del 31 de octubre del 2008. Marga mía, a veces el demonio pretende aplastarte con el desánimo. No le hagas caso, ven a mí. Cuando el demonio te invada con su tedio, esfuérzate, como ahora lo haces, y estás bien, vas bien. Porque los que se ponen al servicio de Dios, no es que Dios les conceda todas las comodidades, pero sí que les da siempre lo necesario para vivir. Como los lirios del campo, no siembran ni cosechan. Sin embargo, ni Salomón se vistió con más esplendor en toda su gloria terrestre. ¿Ves, Marga mía? Yo vengo siempre que me necesitas. Yo estoy contenta porque habéis reaccionado bien. Con estos es suficiente para emprender mi obra. Agarraos fuerte a mí, pues comienza una ascensión ahora por las cumbres de la mística, empinada, no apta para miedosos. Piensa que el valiente no es el que nunca ha tenido miedo, sino el que no se deja vencer por él. Valiente en Cristo Jesús, es quien vence al miedo por él y en él. Ya te dije una vez que hasta Jesús tuvo miedo, y mucho, y yo lo tuve, y te confieso que aún lo tengo cuando contemplo a las almas al borde del abismo. Mis súplicas por ellos ablandan al mismo Dios. A veces os miro y me da miedo ver que podáis negaros a la gracia, cuando ésta se os reparte a raudales.
Pero hija, mi miedo lo arrojo en su corazón. Temo por las almas, sí, pero las he abandonado a todas a su misericordia. Así que vosotros haced lo mismo. Arrojad vuestro miedo en su corazón. ¿Temes al demonio, madre? No, Dios me ha concedido aplastarle la cabeza. Esa criatura no me da miedo, la he vencido. Cuando temo es por vosotros, que podáis ceder a su influjo, que no os acojáis a mi protección, que rechacéis las gracias de Dios. Temo vuestra condenación. Y trabajo por cada uno de vosotros como si no existiera esa posibilidad. Nunca os doy por perdidos. Lucho por vosotros, por cada uno, hasta el final. ¿Y cuando la persona ya se condena? Me entristece muchísimo. La dejo, no puedo hacer más. No dejo de orar día y noche, insistentemente al Señor, para que ninguno se condene y acoja las gracias de Dios. Te dejo ahora, pues te llaman tus ocupaciones. Pues hemos escuchado este mensaje de la Virgen María, muy bonito, pero sobre todo muy interesante, porque aquí hay muchísimas cosas relacionadas con, sobre todo, con la misión que tiene la Virgen María y que le ha dado Dios. Dios ha dado a la Virgen María una misión para colaborar en la salvación de nuestras almas. Esta es pues tal vez para nosotros en realidad es lo más importante de la Virgen María, porque ella es fundamental en nuestro camino de salvación. La Virgen María no es, diríamos, una cosa opcional, ¿no?, que está ahí, que uno puede acogerse o no a su protección maternal. Realmente, aunque Jesucristo es el mediador único, pero la Virgen María tiene un papel fundamental e insustituible en este camino de nuestra salvación. Y este mensaje pues es muy interesante porque nos permite comprender y entender mejor cómo es esta mediación maternal de la Virgen María en favor de todos nosotros, ¿no?, de sus hijos, ¿no? Una cosa es entenderlo teológicamente y otra es verlo expresado así, de esta forma, con tanta fuerza, ¿no?, como habla la Virgen María. Yo me he apuntado, por ejemplo, estas frases, ¿no?, que va diciendo al final, cuando va hablando, ¿no?, y va diciendo: nunca os doy por perdidos, lucho por vosotros, por cada uno hasta el final. Trabajo como si no existiera la posibilidad de la condenación. O sea que siempre la tenemos ahí. Está orando día y noche. Y de hecho ella misma lo dice. Dice: sus súplicas, mis súplicas, dice, ablandan incluso al mismo Dios. Por tanto, claro, es que esto, si lo considerásemos así todos los días y sobre todo lo tuviéramos en cuenta en nuestra vida espiritual, pues claro, pensaríamos de una forma muy distinta, sabiendo, y acudiríamos desde luego, conociendo esto, cómo no vamos a acudir con mucha más frecuencia y con mucha más devoción al corazón inmaculado de la Virgen María, sabiendo todo esto, ¿no?, que está pendiente de nosotros, que nunca nos deja, que hasta el último día está pendiente y luchando por nosotros, que ora sin descanso. O sea que eso lo tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, y por tanto pues hay que acudir a ella en primera instancia siempre, a todo, incluso para dirigirnos a Jesús, siempre a través de la Virgen María, porque esa oración a través de ella pues tiene una fuerza infinitamente mayor, porque es ella entonces quien la va a presentar, va a unir nuestra oración a su oración incesante que está haciendo ante Dios Padre y ante su Hijo Jesús, y por tanto pues va a tener muchísima más fuerza y mucho más eficacia, ¿no? Sí, habla ahí la Virgen de la condenación, que es lo que quizás, ella lo dice en el mensaje, lo que más teme, ¿no? La condenación de las almas. No teme al demonio, por lo tanto pues tenemos que imitarla. Nosotros no tenemos por qué tener miedo al demonio, siempre y cuando pues nos mantengamos en gracia. Y más adelante dice una cosa muy bonita, en la que me he fijado, dice que no os acojáis a mi protección, que rechacéis las gracias de Dios, ¿no? Y qué mayor gracia de Dios que la protección de la Virgen María, que la
la propia Virgen María, que nuestra propia madre, ¿no? Es una de las, no sé si yo no soy teólogo, claro, pero una de las mayores gracias que podíamos tener por parte de Dios, ¿no? Sobre todo en estos tiempos finales, ¿no? En los que atravesamos, pues eso, dificultades en la fe importantes, tentaciones cada vez más fuertes, pero bueno, donde sobreabundó el pecado, pues también sobreabundó la gracia, ¿no? Y la forma que vemos y que palpamos y que sentimos de esa sobreabundancia de la gracia, pues no es otra cosa, entre otras cosas, ¿no? No es otra cosa que la protección de la Virgen María y la misma Virgen María estando a nuestro lado, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar, porque es muy importante que tengamos en cuenta que la Virgen la tenemos como protección, que tenemos que acogernos a ella, pues a través quizás de algo que hemos hablado y comentado muchas veces, yo creo, durante los programas del tomo rojo y en esta ocasión del tomo azul, de la Virgen María, ¿no? Que es la consagración a la Virgen María, ¿no? Es una cosa muy importante consagrarse a la Virgen María y hacerlo de corazón, porque a través de la consagración a la Virgen María es como realmente la Virgen María se puede encargar más de nosotros, nos toma como hijos, somos hijos suyos, ¿no? Pero si nos consagramos a ella, que no es otra cosa que decirle, oye, nos dejamos en tus manos, mamá, pues tómanos, y ella pues no nos puede violentar, no puede violentar nuestra libertad, pero si nos consagramos a ella, pues nos toma en sus manos y nos protege realmente de las tentaciones tan fuertes que podemos atravesar en estos tiempos, ¿no? Yo me he quedado con el principio del mensaje, ¿no? Que se ve que pues Marga estaba pues con la tentación del desánimo, ¿no? Y como dice ella, pues creo que esa es la primera frase, que venid a mí, ¿no? Entonces, pues un poco más lo que vosotros estáis diciendo, ¿no? Que cuando en la vida espiritual nos viene el desánimo, ¿no? Porque, bueno, pues así somos, ¿no? Pues acudir a ella, ¿no? Que ella es la que nos va a sacar de ahí. Porque al demonio sí que le interesa tenernos desanimados, porque así, claro, ve que poco hace, o sea, poco hacemos nosotros, ¿no? Desanimados, le interesa a él, pero la Virgen María nos quiere sacar de ahí y tenemos que acudir a ella. Sí, de hecho el demonio no ceja, o sea, está claro que el demonio siempre va a tentar. Es que ese es lo que intenta, ¿no? Y siempre lo va a intentar sin descanso también. Pero bueno, ahí yo creo que está muy claro. Desde luego es muy ilustrador este recordatorio que nos hace ella, que realmente el demonio está vencido, o sea, y de hecho ella lo ha vencido ya, porque Dios le ha dado ese poder, eso que está en el Génesis, de hecho ya está dado desde el inicio, ¿no? Desde el momento del pecado original, ya en ese momento Dios da la promesa, y ese párrafo, versículo tan importantísimo del Génesis, que se llama el protoevangelio, donde se anuncia el Redentor y donde además se dice explícitamente, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella te pisará la cabeza cuando tú le intentes morder el calcañar, ¿no? El talón, cuando tú le intentes atacar el talón, pues ella te pisará la cabeza. O sea que ya desde el principio está profetizado y está dicho por el mismo Dios y por la palabra de Dios que será la mujer la que aplaste la cabeza a Satanás. Por tanto, tiene toda la razón cuando ella dice esto, es que realmente ya está vencido, ella tiene ese poder para poderlo vencer, y nosotros como hijos suyos y de su mano tenemos también el poder para vencer cualquier ataque, tentación de Satanás. Entonces él, por supuesto, va a estar siempre actuando toda nuestra vida. Jamás nos vamos a quitar de encima la tentación y las situaciones de peligro y las situaciones de tentación, y lo intentará de todas las formas y de todos, pero siempre tendremos la posibilidad de recurrir a ella para lo que sea, para el tipo de problema que tengamos, pues el tedio, el aburrimiento, el desánimo, el miedo, la inquietud, en fin, cualquier situación que vamos a tener, cualquier tentación que se nos esté presentando, pues siempre vamos a poder acudir a ella, y de su mano podremos vencer siempre cualquier tentación, ¿no? Me ha gustado mucho este comentario que hace ella misma acerca del miedo, porque claro, tenemos que recordar que incluso tanto Jesús como ella, Jesús en su naturaleza humana,
y ella porque además es que es criatura, ¿no? O sea que en ese sentido es plenamente humana la Virgen María. Entonces, precisamente por tener esas naturalezas plenamente humanas, pues el miedo también es parte de la naturaleza humana. O sea que cuando ella dice que sintió miedo o que Jesús en algún momento tuvo miedo, es perfectamente válido, ¿no? Teológicamente, y sobre todo también nos permite entender mejor pues el mérito, ¿no? y la fuerza que han tenido. Pero lo bonito de esto es cómo ella responde a este miedo, ¿no? Con esta frase que dice: yo, aunque tenga miedo, y en este caso habla ya del miedo, no del que ella a lo mejor pudo tener cuando estaba en su vida terrenal, sino del miedo que le da la condenación de las almas, ¿no? Porque es lo único que puede temer realmente, ¿no? No teme al demonio, pero sí teme nuestra condenación, porque está en manos de nuestra libertad y somos nosotros. Pero me ha gustado ante el temor, esa actitud que es de plena confianza en Dios, es decir, yo no puedo todo, o sea, pero lo que hago es que arrojo esto en el corazón de Dios y lo pongo en las manos de Dios. Y entonces esta frase que dice ella, pues también nos tiene que valer a nosotros, ¿no? O sea, siempre ante lo que nos supera, incluso ante el temor, ante el puro miedo, ¿no? de una situación que no podemos resolver, que nos preocupa, que nos llega a generar una situación de miedo, pues lo que dice, arrojar vuestro miedo en su corazón, en el corazón de Dios, que es la plena confianza en Dios Padre, es decir, y en el corazón de Jesús. Es decir, aquí está esto que tanto me preocupa y que me paraliza y que pongo totalmente en vuestras manos para que vosotros podáis actuar. Pues ella misma nos da ejemplo, ¿no? de esta actitud y de esta forma de responder, ¿no? a esta situación. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente mensaje. El siguiente mensaje vamos a pasar ahora a Jesús. Es un mensaje del 11 de octubre del 2008. Necesitáis de cuanta más fuerza, mejor, porque estáis en un ataque abierto del enemigo, y aunque habéis ido al combate en mangas de camisa, necesitáis que os envuelva mi gracia para no perecer. Necesitáis que venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y es en estos momentos que os lo reservo, porque os veo juntos y juntos os quiero alentar. Sí, no penséis que es ir a la lucha sin ayuda. Yo no podría enviar a los míos a eso. A menudo todo se os hace tortuoso porque ni pedís ni cogéis mi ayuda. Yo os la quiero enviar. Vosotros tenéis un concepto equivocado de cruz y de estar en guardia. La cruz no es derrota. No es pesimismo y flojera, negatividad. La cruz os hace libres. Con ella vivís en gracia y perseveráis. Os da la fuerza y os llena de vida, de vitalidad. La cruz no invita a la derrota, sino a la victoria. Por mi cruz os vino el Espíritu. No habéis experimentado todavía lo que es el Espíritu. El Espíritu Santo es alegría, es plenitud. La cruz es vuestra gloria. ¿Estáis en guardia cuando no veláis y oráis? ¿Lo estáis cuando no ayunáis ni os sacrificáis? Sin oración y ayuno no podéis estar en guardia, estáis descansando, y viene el enemigo y os ocupa con 7 demonios más que al principio. Por eso os digo, meditad sobre vuestro concepto de cruz y sobre vuestro concepto de estar alerta. Os encontráis en un crudo combate del que nadie puede salir vencedor sin las dos cosas. A partir de ahora quisiera que en todos vosotros, en vuestros rostros, se tradujera todo lo que vivís en vuestro interior y lo que predicáis. No sois mis apóstoles verdaderos mientras no me deis a los demás. Así que os digo que quiero y es mi deseo, un deseo de mi corazón, que cada uno de vosotros, de vuestros rostros, refleje mi alegría, alegría radiante, mi dicha de estar junto a mí, de vivir a mi lado y no estar solo, de vivir de mí en mi Eucaristía, la dicha de encontrar un sentido a la cruz y un valor al sacrificio, la dicha de permanecer conmigo en largos ratos de oración y adoración. Entonces, hermanos, amigos míos, entonces, cuando vosotros salgáis a la calle, notarán que algo distinto os invade y que vuestra alegría, esa que se refleja en la cara, es bien profunda, y querrán ser como vosotros. Observad, si no hay alegría, no hay plenitud. Si alguno no es alegre entre vosotros es porque no está pleno,
y este será un signo inequívoco para pensar si venís de mí, si sois alegres, y que mi alegría os desborde. ¿Qué es lo que busca el mundo? La alegría, la alegría del resucitado. Lo que pasa es que aún no lo saben. Id vosotros a mostrárselo. Mostrad que se puede estar en el mundo sin ser del mundo, y vivir de ese otro mundo sobrenatural, aún en el mundo, sin ser del mundo. Y quiero ver un reflejo en vuestras vidas. Te lo he dicho y es un deseo de mi corazón. Sed alegres. Amén. Pues hemos escuchado este mensaje importantísimo de Jesús, que toca además temas centrales de la espiritualidad del corazón de Jesús. Bueno, en realidad, espiritualidad del cristiano, ¿no? Porque todo lo que es relativo al corazón de Jesús es central, ¿no? En la espiritualidad del cristiano. Pero realmente yo creo que toca aquí unos temas que son claves, ¿no? de nuestra espiritualidad, que es todo lo que está relacionado con la unión a su cruz, con la cruz de Cristo y con la alegría de ser suyo, ¿no? de pertenecerle a Él. Y claro, por un lado, pues parece que son términos contrapuestos, ¿no? O sea, que cruz y alegría, así de primeras, pues suena como algo que no puede estar junto, ¿no? Y que se contrapone, ¿no? Que no se puede dar a la vez en la persona. Pero sin embargo, en la lógica sobrenatural, esto es muy distinto, ¿no? Y en esta lógica sobrenatural del corazón de Jesús, la cruz y la alegría están íntimamente unidos. Y una lleva a la otra. Y la cruz en Cristo, y esto es fundamental, claro, porque la cruz por sí sola, pues no es nada. O sea, lo que hace es pues, producir un sufrimiento tremendo. Y ahí está, ¿no? Y en eso se queda, ¿no? Pero la cruz en Cristo sí que lleva a la alegría, ¿no? Y esto, por eso es clave. Esto tenemos que entenderlo, meditarlo, vivir, y luego diría vivirlo, que esta es la parte más difícil y más, bueno, pues que requiere realmente esa profundización, ¿no? en lo que es la vida auténticamente espiritual, pero es clave, ¿no? Para realmente progresar y sobre todo para estar unido a Cristo. No se puede estar unido a Cristo si no nos unimos también a su cruz, porque es que Cristo está en la cruz. Entonces es imposible llegar a la intimidad de Cristo si no es pasando la cruz. Lo que pasa que aquí, y es lo importantísimo de este mensaje, lo que nos explica muy bien Jesús es que esa cruz en Él es la fuente de la alegría. Y bueno, no sé, la verdad es que Él lo explica muy bien, yo creo mucho mejor que nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar a ver lo que podemos aclarar y sobre todo, pues a ver si entre todos nos entusiasmamos con esto, ¿no? O sea, al final Jesús, ¿qué nos está diciendo? Dice, pues que hay que encontrar el sentido a la cruz y el valor del sacrificio. Entonces, este es el gran misterio que tenemos que entender, ¿no? Y es que la pasión de Cristo ha cambiado radicalmente nuestra existencia. Y lo que antes no tenía sentido ni valor, como era el sufrimiento y la cruz, pues ahora, a partir de Él y a partir de su pasión, tiene un sentido y tiene un valor. Porque al estar unido a Él y a su amor, pues podemos obtener un fruto. Y ese fruto pues es fruto de salvación, es fruto de redención porque está unido a su redención, es fruto de salvación para nuestros hermanos y para nosotros también. Y entonces de ahí es donde deriva la alegría. Por eso hay que entenderlo así, porque si no, no se entiende, ¿no? Entonces, entendiendo esto, el grandísimo valor infinito que tiene la cruz y a través del amor, pues eso es lo que nos hace que nos llenemos de alegría, porque es una alegría, por supuesto, que no es la mundana, ¿no? Sino que es una alegría profunda, íntima, es una alegría sólida que no puede ser quitada, ¿no? Y es la alegría de saber
que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, y que incluso en lo peor que nos puede pasar en la tierra, que es siempre pues de lo que huimos siempre, ¿no? De la cruz y del sufrimiento, pues eso en cambio se puede obtener un bien inmenso a través del propio Cristo, ¿no? Bueno, y lo que decías, ¿no, José Antonio? Que la alegría llega con la cruz, y es que nos lo está diciendo Jesús aquí. O sea, no podemos pretender encontrarnos con Jesús. A ver si me explico bien, ¿no? Y que no me malinterprete nadie, pero iba a decir, no podemos encontrarnos con Jesús en la comodidad, bueno, sí, no estoy diciendo con esto que la comodidad sea mala per se, ni estoy diciendo que sea malo pues vivir bien, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si eso lo convertimos en nuestro Dios, si huimos del sacrificio a pesar de cualquier cosa, si huimos de hacer el bien a nuestros hermanos y a cualquier persona que nos rodea, porque eso nos puede acarrear a nosotros sacrificio o sufrimiento, es ahí donde Jesús nos dice que en ese placer, en esa anestesia que podemos conseguirnos, pues no puede venir nunca la felicidad, ¿no? Y por el contrario, si buscamos ese sacrificio, ese darse a los demás, ¿no? No solamente en darse a los demás, sino en el aceptar todas las cosas buenas y malas que nos puede deparar la vida, que al final, pues las cosas buenas vienen de Dios, las malas pues pueden venir de otro, ¿no? Pero Dios permite también que se nos pruebe, que se nos tiente, ¿no? No es la tentación, no tienta, pero sí permite que se nos pruebe y se nos tiente, ¿no? Entonces, en mitad de las dificultades de la vida, si nosotros las aceptamos, es como estamos colaborando con la redención de Cristo, ¿no? Y es en esa colaboración con la redención de Cristo donde nos encontramos con Jesús. Y ahí está la verdadera alegría. O sea, la alegría de la cruz viene por encontrarse con Él, ¿no? Es ahí donde nos encontramos con Él. No nos podemos encontrar con Él en el olvidarse del hermano, en el olvidarse o en el renegar de la enfermedad o en el renegar. Nos encontramos con Él en el aceptar alegremente lo que nos venga, lo que se nos venga, y en la colaboración de la redención de Cristo, ¿no? Y entonces, claro, si lo aceptamos eso, nos encontramos con Jesús. Y no hay mayor alegría en la vida que poderse encontrar con Él, con Jesús, ¿no? Yo me acordaba de la lectura de San Pablo, ¿no? Que él siempre dice, estad siempre alegres, ¿no? Y San Pablo pues decía esta frase mucho pues desde la misma cárcel y lo decía cuando él soportaba encima persecuciones y azotes y viajes y tal, ¿no? Y pensaba, ¿no? Como 4 razones para tener alegría, ¿no? Como, o sea, el don de la alegría pues hay que cuidarlo, porque el mundo muchas veces viene a quitarnos la alegría, pero unas 4 razones así para tener alegría, pues sería, por ejemplo, una, pues que se está mucho mejor cuando se está alegre, ¿no? La segunda sería, pues que, como nos lo dice Jesús aquí, es que es necesario para atraer a las almas. Una persona triste no atrae, no le acerca a Dios. Sin embargo, si estamos alegres, pues siempre podemos acercar a gente a Dios. También porque da luces y una persona cuando está desanimada pues no es el mejor momento para que tome decisiones, ¿no? Sin embargo, cuando está alegre pues sí es mejor, ¿no? Y también pues otra de las cosas de las que nos hablaba de la Virgen, de las tentaciones del demonio, ¿no? Una persona alegre pues está más protegida a las tentaciones del demonio. Y bueno, pues esas 4 cosas yo creo que merece la pena, ¿no? Que hagamos por estar alegres, ¿no? No, y de hecho lo dice Jesús con toda claridad, dice, este será un signo inequívoco para pensar si venís de mí, si sois alegres. O sea que el que tiene esa alegría, llamar la alegría de Cristo, claramente pues viene de Él. O sea que, y de hecho además nos pide que la demos, ¿no? Dice, id vosotros a mostrárselo. O sea, mostrar que se puede estar en el mundo sin ser del mundo y que se puede vivir alegre en este mundo donde efectivamente la mayor parte de la gente, pues la verdad es que no se puede decir que vivan muy alegres. O sea, que la verdad es que la realidad del día a día ya nos muestra que lo que da al mundo no es precisamente esta alegría profunda y que es contagiosa,
y que es difícil de encontrar, ¿no? Por tanto, no solo por nosotros, sino por los demás, como decías antes, Maisa, pues hay que llevarlo, ¿no? Yo, por cerrar este mensaje, hay también otra parte que está sobre todo al principio del mensaje, pero también es muy importante, que está relacionada también con todo esto, ¿no? Cuando él va hablando, le va hablando a Marga, ¿no? Se ve que había algún retiro y, bueno, pues los que estaban allí pues están un poco despistados, o sea, que habían ido pues a orar en el retiro, pero sin realmente una preparación. Y entonces habla Jesús de este combate espiritual en el que hay que estar en guardia, y de nuevo nos recuerda algo que ya he ido diciendo en distintas ocasiones, pero y por supuesto que está en los evangelios con toda claridad, pero nos lo vuelve a recordar, pues esto es esencial que no se nos olvide, y es que hay que estar en guardia, y estar en guardia quiere decir oración, ayuno y sacrificios, y lo dice textualmente, o sea que no es decir, bueno, pues que uno haga una cosa u otra, ¿no? Dice todo esto, ¿no? Dice, estáis en guardia cuando no veláis y oráis, lo estáis cuando no ayunáis y no os sacrificáis. Y ya dice, en la última frase, dice, sin oración y ayuno no podéis estar en guardia, estáis descansando. O sea que aquí nos lo dice con toda claridad. O sea, luego podremos hacer caso o no, podremos decir que claro, que esfuerzo, pero que desde luego la verdad es esta. Y la verdad es que si queremos estar fuertes, en guardia, no solo para guardarnos nosotros, sino para guardar a los que tenemos a nuestro alrededor, que esto es fundamental también, no lo dice aquí Jesús, pero lo añado yo. O sea, no es solo que nosotros tengamos que estar vigilantes para salvar nuestra alma y ponerla a salvo, ¿no? del peligro, sino que hay mucha gente que depende de nosotros, ¿no? Y para empezar, pues no sé, me imagino padres de sus hijos, pues un padre que no haga oración, sacrificios y ayuno por sus hijos, pues los está dejando desguarnecidos también, igual que un sacerdote para su comunidad, o igual que en un movimiento, pues por todos los miembros del movimiento, o en una gran familia, en fin, a todos los efectos, o alguien en una empresa y que tiene su gente debajo, ¿no? Pues también no los va a poder ayudar si no está en guardia y en esta actitud pues de una oración, de un ayuno y de un sacrificio continuo. Tampoco tiene que ser grandes cosas, ¿no? Pero sí esa mortificación y esa oración que nos mantiene unidos, y que es de donde nos viene la fuerza y sobre todo la luz también para poder ver al enemigo. Porque el problema de esto, claro, ¿qué ocurre? Que cuando estás despistado se te va la luz, dejas de ver las cosas y entonces te empiezas a meter por callejones que terminan muy mal. Y de eso se trata, o sea que lo que dice el Señor es: ora para que yo te pueda iluminar y te pueda decir por dónde tienes que ir. Si no, ¿cómo vas a saber dónde tienes que ir? Con lo complejo que es el mundo, con las tentaciones tan fuertes, pues efectivamente al final difícilmente, ¿no? vas a poder llegar a donde el Señor te quería llevar, y que tú por tu pues eso, desidia, pereza, pues al final, y sobre todo pues que en último término pues termina llegando el demonio y terminará entrando, y entonces ya pues todo todavía será mucho peor y mucho más difícil, ¿no? Bueno, pues como hemos visto, un mensaje de mucho fruto, ¿no? Y sobre todo muy práctico además. Vamos a hacer un pequeño intervalo musical y continuamos ahora en unos minutos. Rasuli se poljem biseri, kapiro se tvoje ljubavi, plavo nebo osmijeh šalje, pa se svijetom širi dalje, jer ga nose tvoji anđeli. Zdravo majko puna milosti, si sine, ovo je tvoj dom, do kraja svijeta, tu srcu mom, od
radosti. Plavo nebo osmijeh šalje, da ga i ja nosim dalje, ko što čine tvoji anđeli. Zdravo majko puna milosti, more ljubavi mira, tu je našlo srce moje, tu se srce nebu predaje. O majko draga, u Međugorju tvom, ti rekla si sine, ovo je tvoj dom, do kraja svijeta, tu u srcu mom, odzvanjaju riječi, ovo je tvoj dom. O majko draga, u Međugorju tvom, ti rekla si sine, ovo je tvoj dom, do kraja svijeta, tu u srcu mom, odzvanjaju riječi, ovo je tvoj dom, odzvanjaju riječi, ovo je tvoj dom. Continuamos en esta segunda parte del programa El Triunfo de la Inmaculada. Y vamos a aprovechar este intervalo porque la verdad es que el mensaje anterior, como decíamos antes, pues tiene una riqueza muy grande. Y yo me he quedado con una frase que no nos ha dado tiempo a remarcar lo suficiente, pero que ahora quería aprovechar. Y sobre todo para ver esto también desde un punto más personal, de un testimonio más personal, pues qué puede significar. Y la frase, bueno, que lógicamente está relacionada con la cruz, pero dice Jesús, hay un momento que dice, la cruz os hace libres. Que esto recuerda mucho la verdad os hará libres, pero aquí en este caso lo que nos dice es, la cruz os hace libres. Y luego completa, con ella vivís en gracia y perseveráis, os da la fuerza y os llena de vida y de vitalidad. O sea, que está diciendo todo un montón de cosas alrededor de la cruz, pues sobre todo esta frase, ¿no? La cruz os hace libres. Y yo por concretarlo, porque la verdad es que estas cosas, claro, son impresionantes escucharlas y decir, bueno, pues sí, impresionante, pero yo creo que probablemente todos en algún momento hemos tenido esta experiencia sobre la cruz, ¿no? Que no tiene que ser tampoco la cruz brutal y gigantesca, ¿no? Y a veces ves personas que llevan cruces muy grandes, ¿no? Y durante toda su vida, ¿no? Y te impresiona. Pero yo creo que cada uno de nosotros, porque esto aplica a la pequeña cruz y a la gran cruz, o sea, da igual, o sea, lo importante es este entendimiento de lo que significa y del valor que tiene. Así que yo voy a aprovechar, y ya que tenemos aquí a nuestro equipo, a ver si alguno se anima y decir, ¿esto es verdad? O sea, vosotros en vuestra vida habéis sentido que en algún momento la cruz os ha hecho libres, os ha hecho más libres, ¿no? Que os ha dado gracia, que os ha dado fuerza, os ha llenado de vitalidad, de vida, porque esto es contradictorio. Ya sabes que en el mundo realmente no sería incompatible, decir la cruz lo que es algo malo y que te hace sufrir, que te hace pasarlo mal, ¿no? Entonces yo os quería preguntar, ¿vosotros habéis vivido algún momento donde realmente esto de la cruz os haya significado esto? Más libertad, más gracia, más fuerza. Óscar parece que se anima, muy bien. Bueno, sí, claro, hay, como decía antes, yo creo que perseguir el placer constantemente te hace esclavo, ¿no? A mí se me ocurren muchos ejemplos de mi vida en los que cuando uno se abandona a lo que le apetece, que es un poco para hacerlo entender a nuestros oyentes, ¿no? A personas que a lo mejor les pueda chocar un poco esto de que la cruz te hace libre, ¿no? Cuando uno se abandona a sus placeres, a sus
en realidad a sus esclavitudes, pues claro, no se hace libre, ¿no? No es libre para poder elegir el bien, ¿no? Pues me acuerdo, por ejemplo, cuando dejé de fumar, que fue realmente una cruz el tener que dejar de fumar, pero claro, uno piensa que el tabaco pues te relaja, y en realidad lo pongo como ejemplo porque puede venir bien para entenderlo, ¿no? Que el tabaco te relaja, en realidad el tabaco te pone nervioso, y es solamente cuando dejas el tabaco y cuando sufres por no poder fumar es cuando te ves realmente libre, porque ya ves que cuando pasa el tiempo ves que ya no dependes de eso, ¿no? O por ejemplo, también ha habido momentos en mi vida en los que perseverar en la oración o perseverar en mi relación con Dios me ha provocado sufrimiento, ¿no? Pues pienso a lo mejor pues en mi familia, que a lo mejor no lo han entendido del todo, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejo también un caso muy, muy particular que yo creo que puedes contar, Marisa, ¿no? Y en tercer caso, ¿no? Pues yo recuerdo cuando trabajaba en una determinada empresa, venga a trabajar y trabajar, y entonces en un momento determinado que hice un viaje a Jerusalén, pues también me di cuenta de que me tenía que liberar de eso, ¿no? Quizás eso fuese, no sé si cruz, pero o a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Alejarme de lo que me estaba esclavizando, ¿no? Porque precisamente me estaba atando para que no me relacionara con Dios como yo quería relacionarme, ¿no? O sea que vemos clarísimamente, por lo menos yo lo he visto en mi vida en muchas ocasiones, que cuando uno tiende a dejarse llevar por la naturaleza, por los como dicen, ¿no? La carne, el pecado y el demonio, ¿no? O sea, la carne, el demonio y el mundo. Y el mundo, exacto, ¿no? Cuando uno se deja llevar por esas tres cosas, ¿no? Dejando aparte el demonio, que ya sabemos pues que intenta pecarnos, pero cuando nos dejamos llevar por el mundo y por el placer y por lo que nos apetece, pues claramente nos damos cuenta de que no somos libres, ¿no? Pues yo contaría también, pues por ejemplo, pues la época en la que Óscar dejó ese trabajo y que tuvimos una época pues que teníamos menos recursos, obviamente, pues yo también lo recuerdo como una cruz pero que nos vino fenomenal, ¿no? Porque nos acostumbramos a vivir con mucho menos recursos y a poner la confianza en Dios, ¿no? Yo creo que aprendimos cosas estupendas, ¿no? En esa época que en principio pues era una cosa mala, ¿no? Y después también lo que comentaba Óscar, ¿no? Pues también cuando mi familia no entendió mi conversión, pues para mí fue muy duro, para mi familia también. Estuvimos ahí un tiempo sin hablar, pero bueno, al final, pues bueno, todo ha ido bien, ¿no? Sí, porque es que lo recuerdo perfectamente, ¿no? Que fue un ataque tremendo, y además es que te das cuenta en esos ataques, te das cuenta de que está el demonio por detrás, sí. porque es antinatural. Ves a tus familiares a los que estás acostumbrados a ver, ¿no? Y dices, pero si es que no es normal que esta persona reaccione, que mi madre, que mi reaccione así, ¿no? Y te das cuenta que es el demonio. Después con el tiempo, ¿y cómo se da uno cuenta que es el demonio? Dejas pasar un poquito de tiempo y todo vuelve a la normalidad, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Y entonces dices, y para eso tanta reacción, ¿no? Sí, sí. O sea, que yo fue una cruz, claro. No, pues es muy bonito esto que contáis, porque son cosas pues normales, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera, pero que en cambio lo importante es ese entendimiento, ¿no? Que le habéis dado de decir, bueno, es que esto me ha llevado a una situación mucho mejor y realmente pues me ha hecho más libre, ¿no? Que en el fondo lo que nos dice el Señor, ¿no? Yo, bueno, la verdad es que no sé, también estaba pensando, a ver, un poco, pero bueno, no, yo me estoy, realmente, hombre, yo tuve una situación, realmente para mí tal vez mi mayor cruz, o sea, que además fue más que una cruz, yo creo que fue un mazazo, o sea, realmente fue un golpe de estos que te deja pues partido por la mitad, ¿no? Que fue cuando murió mi mujer, además instantáneamente, en un segundo, pues cuando llamó la Guardia Civil, y parece que había habido el accidente, y en un segundo pues pasé de un matrimonio pleno y feliz a encontrarme pues sin mi mujer y con mis 4 hijos, yo solo. Entonces bueno, pues eso que fue un mazazo, pero es cierto que en esa cruz había algo que luego, esto claro no lo ves en el momento, porque claro, cuando son muy fuertes las cosas, pues claro, al principio no ni ves nada ni entiendes nada, ¿no? Lógicamente te lleva un tiempo, ¿no? Hasta que vas asimilando todo. Pero yo sí que recuerdo luego una sensación que sí me quedó,
que tal vez ahora incluso he ido perdiendo, ¿no? Ya con el tiempo, pero en ese momento me quedó una sensación, porque yo en ese momento sí que sentí un amor de Dios impresionante, o sea, el Señor ahí se volcó totalmente y todo lo que estaba yo roto por dentro, pues el Señor lo llenó con su amor y realmente me sostuvo en ese momento. Y sí que recuerdo la sensación de una libertad plena, porque yo en ese momento, me acuerdo ya cuando habían pasado unos meses, ¿no? Que ya había pasado lo más duro del golpe, y yo decía, no le tengo miedo a nada en este momento, porque claro, que yo qué podía temer más, ¿no? Pues para mí mi mayor terror podía ser perder a mi mujer, si es que era a quien más quería, o sea, era como la ilusión de mi vida, nos llevábamos fenomenal, íbamos al unísono en la fe. Entonces para mí mi mayor temor realmente pues podía ser perder a mi mujer. Y después de que eso pasó, y no porque yo hubiera querido desde luego, pero y darme cuenta cómo Dios había estado allí, cómo a pesar de todo pues había ido saliendo adelante, y en gran medida pues gracias a la ayuda de Dios, pues claro, ya se me quitó todo el miedo a cualquier cosa. Dios, si es que ya qué cosa peor me puede suceder y que me pueda engendrar temor, si una cosa como estas, que para mí podía ser lo peor, y me he dado cuenta que el Señor ha estado allí para ayudarme. Y a mí eso me dio una libertad tremenda para el futuro, o sea, para todas mis decisiones. Digo que ahora a veces lo vas perdiendo porque ahora ya me he vuelto a pegar a muchas cosas, ¿no? Y ya te llenas también de estos temores. Y hombre, si me quitan esto, si me quitan lo otro. Pero bueno, ha quedado esa experiencia, ha quedado grabada en mí, ¿no? El saber, no hay nada que tú no puedas entregar o ofrecer unido al Señor, porque de ahí el Señor va a sacar un bien mayor y Él te va a ayudar en todo. Entonces te da mucha libertad. O sea, en el fondo, pues para lo que decía Óscar, pues si tengo que dejar un trabajo, lo dejo y ya me pondré en sus manos. Y si hoy tengo que hacer esto y que me va a costar y me va a hacer sufrir, pues no importa, yo lo hago porque sé que es lo mejor. Y eso te da una libertad grandísima, ¿no? Para poder actuar en la vida conforme al criterio de Dios. Bueno, pues vamos a continuar ya para el último mensaje. Y el último mensaje, además, tenemos la suerte de que en esta ocasión vamos a escuchar hablar a Dios Padre, que decía antes que no es muy frecuente, pero bueno, sí que hay varios mensajes que son de Dios Padre. Entonces vamos a escuchar a Dios Padre en dos mensajes. Uno es del 29 de septiembre del 2008 y otro casi a continuación del 1 de octubre del 2008. Querida Marga, hija de mi corazón de padre, corazón de Dios, dices que te doy miedo. ¿Por qué? Eres imponente. Se me abre como ese pasadizo profundo y me hablas desde ahí y no es agradable. ¿Por qué? Con Jesús tu Hijo es distinto. Bendito seas, pues le enviaste al mundo para que nos fuera más llevadero nuestro trato contigo. Oh Dios, menos mal que eres Dios y no te desesperas viendo que todos nosotros erramos y erramos y erramos por distintos caminos. Porque os amo, porque os respeto. Respeto infinitamente a cada alma. Sí, me quise hacer tan cercano a vosotros que envié a mi Hijo para que se hiciera hombre, y luego Eucaristía. Era distinto el trato de Adán y Eva conmigo en el paraíso. No les infundía temor hasta el pecado original. Luego la criatura se hizo incapaz del trato con Dios si no es a través de Jesucristo. Ahora tenéis a Jesucristo. Puedes tratar conmigo como trata un niño con su padre. Hola, Margarita de mi corazón de padre, corazón de Dios, escucha, disponte a escuchar. Noto otra vez que se hace como ese silencio. Ah, mis queridos profetas, que nacen de la mano de Dios Todopoderoso, nacéis de mis manos. Yo os engendro y os creo. Pongo el deseo en vuestros padres carnales y os traen a la vida. Oh profetas, salidos del vientre materno, ya para anunciar, para proclamar el año de gracia del Señor. Profeta se es para siempre, aunque el carisma se apague o se acabe. Sí, el don de profecía acabará, y solo quedará la caridad. No a todos los profetas les llamo yo a ese trato íntimo con el corazón de mi Hijo, con el corazón de Jesús. No a todos les revelo yo estos mis secretos, como lo hago a ti. Bendíceme. Te alabo, Dios mío, y te bendigo. Bendigo tu nombre santo.
Procurad ser los más fieles que podáis a este carisma, a esta misión. Tú abres brecha, emprendes camino, como esa lanza que abre la tienda de cuero cerrada, como punta de lanza te empleo. Tu estilo debe cambiar a hacerse más y cada vez más incisivo, sí, delicado, con delicadeza. Te quiero para una insigne misión, profeta de los últimos tiempos, profeta de la salvación. Amén. Bueno, pues qué bonito poder oír hablar a Dios Padre, ¿no? De vez en cuando. Y bueno, pues se ve que es distinto, ¿no? Es otra persona, es Dios, pero es otra persona. Y es también pues muy interesante, nos ayuda también a entender y a profundizar en el trato con Dios Trinidad, ¿no? En el fondo, pues todos nosotros, dado nuestra limitación de criaturas, pues bueno, tenemos que hacerlo un poco no podemos pensar en Dios Trinidad, entonces bueno, pues tenemos que ir persona a persona, pues tratando con cada una de ellas. Pero es muy interesante porque además por ejemplo, en el primer mensaje que leíamos, pues nos dice Dios Padre una cosa importantísima en relación a su persona, ¿no? Marga está hablando un poco, de hecho Marga ya misma pues se ve que tiene dificultades, ¿no? Porque como que le da tanto respeto, le impresiona mucho, ¿no? Debía ser algo que le impactaba mucho y le generaba incluso un temor, ¿no? Y bueno, y el propio Dios Padre pues le dice qué distinto era todo antes, ¿no? Del pecado original, que yo tenía ese trato directo. De hecho, no era visión beatífica, pero de alguna forma sí que ellos tenían ese trato directo en presencia de Dios, en el caso de Adán y Eva, y eso pues se pierde, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues Jesús de alguna forma como mediador restaura esto y sobre todo pues nos permite ese trato con Dios, pero a través de Cristo, que es hombre también y que por tanto pues lo vemos semejante a nosotros, ¿no? Lo vemos como alguien a quien podemos acudir con mucha más confianza y afortunadamente, bueno, pues tenemos a Cristo y es lo normal, ¿no? Pues que acudamos a Cristo y a la Virgen María en nuestra relación. Pero lo que quería resaltar, y es lo importante de este mensaje, es cuando Dios Padre dice, ¿y cómo tratarme a mí, no? Pues le da esta recomendación tan sencilla, pero que es tan valiosísima, porque realmente es la forma, ¿no? de acudir a Dios Padre. Y dice, trata conmigo como un niño con su padre. Y ahí tenemos el modelo, ¿no? El modelo de cómo tenemos que acudir a Él. De hecho, hay en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús mismo se dirige a su Padre y utiliza esta palabra en hebreo, que es Abba, que quiere decir es como el diminutivo, ¿no? Cariñoso con que los hijos se dirigían a sus padres, que traducido pues sería un poco como papaíto, ¿no? Papaíto, papito, como se dirigen los niños, ¿no? Así en plan cariñoso a sus padres, y de alguna forma pues nos está indicando cuál es la forma que tenemos que acudir a Dios Padre, que es pues tiernísima. Esto daría para una oración muy profunda y muy íntima, y es cierto que muchas veces pues también nos olvidamos, ¿no? Nos centramos tal vez en Cristo, que está bien, pero que también Dios Padre quiere ser en su persona pues tratado, ¿no? y amado, ¿no? Y conocido también en esa paternidad amorosa, y por tanto es muy bueno que nosotros en nuestra espiritualidad y en nuestra oración pues tengamos también esos momentos de elevarnos al Padre por medio de Jesús o acompañados de Él, pero orar como oraba Jesús. Jesús nos da el modelo perfecto, ¿no? de cómo Él se dirige a su Padre. El Evangelio está lleno, ¿no? de todos estos diálogos y oraciones que Jesús dirige a su Padre, que son nuestro modelo también, y sobre todo ese modelo del niño pequeño, ¿no? En realidad, cuanto más pequeño nos hagamos, pues yo creo de una forma más fácil vamos a entrar en la persona de Dios Padre, y es como Él quiere ser tratado además, ¿no? Porque Él es la inmensidad, o sea, realmente si alguien impone más, pues precisamente yo creo que es Dios Padre, ¿no? Lo que dice Marga, ¿no? Es como el creador, ¿no? Dios Padre, ¿no? Y por tanto, bueno, pues que ese es la vía, y es simplemente pues hacernos y tener en mente ese niño, ¿no? Que acude, pues no se le ocurre tener temor de su padre, acude, sobre todo cuanto más pequeñitos los niños, más se ve con más claridad, ¿no? Acude lleno de confianza, ¿no? Lleno de amor, ¿no? Sabiendo que es querido, que es amado, sabiendo que su padre lo resuelve todo y tiene el poder para
para poder obrar todo. Entonces esa tiene que ser nuestra oración, ¿no? De plena confianza y de abandono en Él, y tratarle así, ¿no? Y confiarnos plenamente en su amor para recibir ese amor que Él quiere darnos, ¿no? Con tanta intensidad. Gusanito de Jacob nos llama en el Antiguo Testamento, ¿no? Tantas personas como dicen que Dios Padre pues es el Dios de la justicia y del terror, el Dios del Antiguo Testamento, y que Jesucristo es el Dios del Nuevo Testamento, el del amor y tal. Pues esas personas es que no han leído realmente la Biblia como hay que leerla, ¿no? Gusanito de Jacob. Bueno, al final del segundo mensaje hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dice: te quiero para una insigne misión, ¿no? Y el director espiritual de Marga, no recuerdo ya si en este libro o en el anterior, al comienzo, yo creo que también en este libro, nos advierte que los mensajes de la Virgen María, de Jesús, de Dios Padre en este caso, a Marga, no solo se dirigen a Marga, ¿no? Sino que tenemos y debemos leerlos también como dirigidos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues qué cosa más bonita, qué mayor muestra de la ternura de Dios, ¿no? Que Dios también, Dios Padre también ha pensado para mí y para usted que nos está escuchando una insigne misión, ¿no? Una misión que no se la adjudicará a nadie más que a nosotros, ¿no? A ti y a mí. Entonces, bueno, pues esto nos tiene que hacer pensar mucho, ¿no? Tenemos que pensar mucho, porque si pensáramos realmente en esto, que Dios nos tiene en las niñas de sus ojos y que ha pensado una insigne misión, ¿no? Pues nos tendría que hacer recapacitar, que no cabe duda. A mí me ha parecido también súper tierno, ¿no? El Dios Padre ante el miedo que parece que tiene Marga, ¿no? Porque le impone tanto, pues como que él se da cuenta y trata de quitarle ese miedo, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? Qué cosa más tierna. Y bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Claro, como antes con Adán y Eva, pues eso no, el trato con Dios era sin el miedo, ¿no? El miedo vino a partir del pecado original, ¿no? Y después como Dios nos ha dejado a su Hijo hoy en día en la Eucaristía, ¿no? Como tenemos ahí la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que nos dijo que no nos iba a dejar solos, ¿no? Nunca. Pues ahí está, es verdad, ¿no? Está en la Eucaristía. Muy bien. Yo me gustaría también comentar, que creo también es muy interesante, cuando habla Dios Padre de los profetas, ¿no? Y va diciendo que efectivamente que Él suscita a los profetas, es más, que piensa en ellos y los crea, ¿no? O sea, que cada profeta ya viene como signado desde su nacimiento, ha sido elegido ya por Dios para esa misión de profeta. Y bueno, es que es más, en toda la historia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento vemos que el tema profético siempre ha existido, de hecho ha existido y existirá también en el futuro, ¿no? Y es como una pata, una columna fundamental de la Iglesia, o sea que además de la Iglesia con su jerarquía y con los sacramentos y con todo lo que conocemos, pues también hay toda esa pata de los carismas extraordinarios que va dando el Espíritu Santo, y entre ellos pues están los profetas para la misión. Hay muchas misiones distintas, cada profeta tiene una misión, pero que son muy importantes, porque al final profeta, más que profetizar el futuro, ¿no? Que es tal vez lo que entendemos habitualmente, ¿no? Pues el que dice lo que va a pasar en el futuro, profeta fundamentalmente es el que habla en nombre de Dios. Esa sería la traducción de profeta. Profeta es un alma elegida por Dios para que hable en su nombre. Y entonces el profeta, su misión es hablar lo que le dice Dios. Luego hay distintos medios, locuciones, visiones, inspiraciones, en fin, hay muchos medios a lo largo de toda la historia, pero fundamentalmente lo que está haciendo es hablar en nombre de Dios. Y además normalmente pues suelen ser tareas difíciles, porque claro, hablar en nombre de Dios es porque hay algo que Dios quiere decirnos que es importante y que estamos relacionados pues con la corrección, con una situación que no es un rumbo que no es el correcto, y realmente Dios suscita a los profetas para corregirnos y para decirnos no, por aquí no, por el otro lado. Y bueno, pues tiene una misión muy importante, muy dura muchas veces, ¿no?
hay aquí un aspecto también, por comentarlo ya rápidamente. Realmente Dios piensa a los profetas, los suscita, pero no todos llegan a término. O sea, es decir, porque como siempre, pues está la respuesta de la persona, la libertad individual de la persona. Y muchas veces pues hay profetas pues, que no terminan de responder, o en algún momento, aquí dice el Señor, profetas es para siempre, pero aunque el carisma se apague o se acabe, ¿no? O sea, que puede apagarse. Me está viniendo a la mente un caso que conozco más directamente, ¿no? De una persona que tenía este carisma de profecía, ¿no? A través de locuciones también. Y esta persona, lo que le ocurrió es que, por una serie de causas, de circunstancias, pues fue un poco pues dejando la intensidad de la oración, y lo que le ocurrió fue que ese carisma lo fue perdiendo. Y una vez hablando con ella, también me lo confirmó luego su director espiritual, pero me decía esta persona, yo sé que este carisma sigue estando en mí. Y sé que si ahora me pusiera en una vida intensa, más espiritual, más de oración, el carisma volvería a salir. Decía a veces incluso que lo siento, pero claro, yo no estoy preparado ahora, no estoy llevando una vida apropiada para poder recibir este carisma, ¿no? Y entonces, pues es así, es decir, ahí está, Dios lo da, no lo retira una vez que lo ha dado, pero nosotros tenemos que responder, y si no hay esa respuesta, pues queda ahí apagado, ¿no? Sin poder dar el fruto al que estaba destinado, ¿no? Por tanto, también hasta cierto punto pues aplica a nosotros esta enseñanza de que, como decías antes, Óscar, pues cada uno tiene una misión, y si no la hacemos, pues ahí quedará sin hacer. Ya no nos queda más tiempo, terminamos ya. Recordamos cómo poder conseguir este libro, El triunfo de la Inmaculada. También el mismo sitio se puede conseguir el anterior, si alguno no lo tiene, La verdadera devoción al corazón de Jesús. Pues se puede conseguir en la dirección de mail sagradocorazonmexico@gmail.com, sagradocorazonmexico@gmail.com, o también llamando al número de teléfono 5511-4557. 5511-4557, y también lo podéis encontrar en la librería Sambor. Pues ya nos despedimos y hasta el siguiente programa. Rasuj se poljem biseri, kapiro se tvoje ljubavi. Plavo nebo osmijeh šalje. Continúa con nosotros la próxima semana para seguir este trascendental triunfo, el triunfo de la Inmaculada. Martes de 5 a 6 de la tarde, hora de México, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.